El doctor John Jaime Jiménez. Doctor John Jaime, muy buenos días. Carlos, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Bueno, ha revelado la Universidad del Rosario estas posiciones sobre el índice departamental de competitividad, doctor Germán, donde se dan a conocer pues los rankings y las posiciones de los departamentos. ¿Cómo está a nivel nacional? Sí, con los buenos días para el doctor John Jaime Jiménez. Antes que nos hable de este tema que le ha preguntado Carlos, quisiera primero conocer su opinión, doctor John Jaime Jiménez, sobre Egemoda. Acaba de terminar de manera exitosa. Ahora escuchamos pues a la doctora Lorenza Martínez hablar de ese balance, pero John Jaime Jiménez fue quien durante muchos años estuvo al frente de Egemoda, supongo estuvo allí participando. ¿Cuál es su opinión de esta versión más de Egemoda, creo que la número 26? Pues Germán, efectivamente esta fue una versión absolutamente interesante, tiene todos los componentes de lo que habíamos planteado. Sí, doctor John Jaime. Sí, aló, ¿me escucha? Bueno, estamos en comunicación, parece que hay una interrupción ahí leve. Usted sabe que las comunicaciones hoy en día están fallando mucho, pero bueno, estábamos hablando con el doctor John Jaime sobre la Egemoda, una versión importante. Sí, yo creo que se le acabó la batería. Se le acabó la batería. Ya le estamos marcando nuevamente y no contesta. Decíamos, doctor Germán, que el doctor John Jaime fue pieza fundamental para que Egemoda saliera adelante con sus procesos. Él sacó adelante muchas iniciativas de Egemoda. Y usted precisamente le estaba preguntando sobre el balance de Egemoda cuando se nos cayó la llamada. Vamos a ver si ya está restableciéndose la llamada al doctor John Jaime, quien también iba a hablar con nosotros sobre el tema de competitividad, doctor Germán, para preguntarle cuál era su opinión del departamento de Risaralda en este renglón económico. Sobre todo el doctor Jiménez es una persona pues que conoce muy bien estos temas de competitividad. Él estuvo como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio liderando todo ese proceso y es una persona, digamos, que se ha convertido prácticamente en nuestro consultor. Doctor Jiménez, ¿ya está nuevamente ahí? Sí, señor, la escucho perfectamente. Bueno, continúe entonces con esa opinión, con ese balance de la versión Egemoda en esta ocasión. Te decía, Germán, que efectivamente esta fue una versión en donde se compila una serie de variables y de actividades que se dan dentro del sector, y efectivamente es una versión que tiene una modernidad alrededor de las pasarelas, alrededor de la forma como las mismas se presentan a la comunidad, y adicionalmente la forma como los compradores no solamente nacionales sino internacionales se vinculan al desarrollo económico de este ejercicio, además de más de 150 expositores que entregan lo mejor de sus productos y de sus diseños y de sus actividades y elementos para que la comunidad lo disfrute. Evidentemente este es un componente muy interesante que nos satisface plenamente y que por supuesto sigue la guía de lo que necesita un sector tan dinámico para nuestra economía como es el de la confección. Bueno, doctor John Jaime, ¿cómo está la situación en materia de competitividad del departamento de Risaralda? Usted que ha sido un estudioso del tema durante los últimos años. Y frente a los otros departamentos. Frente a los otros departamentos, y lo que le hacía mención ahora, doctor John Jaime, de Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, los primeros lugares del índice departamental de competitividad en el año 2025, un estudio revelado por la Universidad del Rosario de Bogotá. Y en ese documento, Carlos y Germán, evidencia que Risaralda continúa en una tendencia estable a través del tiempo. Hemos hecho un ejercicio desde el año 2007, en donde se creó la Comisión Regional de Competitividad de Risaralda y de Colombia,
y la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad vienen desarrollando desde ese tiempo el ranking de competitividad del país. Ya es una medición que nos permite a nosotros compararnos con los diferentes entes territoriales, y en esa ruta siempre Risaralda ha venido creciendo o estabilizándose, y uno de los componentes donde teníamos una seria diferencia era en cómo nosotros llegábamos al puesto número 14, entre 14 y 15 encontrábamos. Pues bien, ahora estamos en el puesto quinto, sexto. Esos han sido las posiciones en donde ya durante los últimos 10 años este departamento ha estado figurando, y esa es una posición absolutamente interesante. Somos los primeros del eje cafetero, somos los departamentos más pequeños del país, que tiene efectivamente una comparación absolutamente admirable versus los grandes departamentos del país, y eso nos ratifica de que ese ejercicio que hizo en la Comisión Regional de Competitividad con el Plan Regional de Competitividad hoy está dando los frutos, y por supuesto nos place sumamente el poderlo seguir registrando y entregando datos de este nivel a la comunidad risaraldense. Doctor John Jaime, ¿y cuáles son esas bondades que nos potencializan en el concierto nacional? Carlos, efectivamente hay unos ítems que son absolutamente meritorios. Hay unos componentes en relacionamiento interinstitucional, que esa es una circunstancia que es muy, muy exótica a nivel nacional. Cuando a ti te dicen que en Risaralda los actores públicos, los privados, los académicos, la sociedad civil, tenemos armonía, nos hablamos, nos conocemos, participamos dentro de las diferentes mesas y nos ubicamos en planes y proyectos que sean coincidentes, pues eso es absolutamente admirable y nos da resultado. Eso no pasa infortunadamente en muchos de los territorios nacionales. Allí tiene con Risaralda una fortaleza institucional gigantesca versus Colombia, pero igualmente en otros componentes, el tema de la salud, el tema de la educación, Risaralda viene creciendo sumamente alrededor de la oferta educativa y oferta educativa pertinente, que es algo absolutamente claro. No solamente es dar una capacitación o una formación o tener una universidad, sino que las universidades se hayan enfocado en actividades o en carreras que son necesarias para el sector productivo, y en ese sentido hemos tenido esa posibilidad, y gracias a ese cúmulo de gestas tenemos las posibilidades de representarnos a nivel nacional. E igualmente en innovación y tecnología, en ese sentido también la red de nodos de ciencia, tecnología e innovación, los diferentes clúster tecnológicos que tenemos en Risaralda suman para que ese ranking realmente se vuelva absolutamente. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Estamos en este momento en comunicación con el doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, haciendo un análisis de la situación económica del departamento de Risaralda, con motivo de ese informe presentado por la Universidad del Rosario de Bogotá, que habla sobre los departamentos que mejor están ubicados en ese renglón de la economía colombiana. Ya restablecimos la comunicación, se nos volvió a caer la comunicación, doctor Germán. Sí, esperemos a ver cómo podemos nuevamente contactarnos, porque es que me parece que hay un tema bien importante a propósito de la competitividad, de el papel que puede entrar a jugar algunos proyectos de acá, de la región. Ya tenemos la comunicación. Doctor John Jaime. Sí, Germán. Sí, es que le quería preguntar, dentro de esto que nos acaba de comentar, ¿cuál es el papel que puede llegar a jugar un proyecto tan importante en Dos Quebradas y que hemos venido liderando desde el Comité Cívico de Dos Quebradas? Y le hablo y me hago referencia al CIBI, al Centro de Biodiversidad. Ese proyecto, ¿qué papel entra, qué rol entra a jugar dentro de todo esto que nos ha comentado? Pues, Germán, es evidente de que este es el proyecto, otro proyecto detonante para nuestra competitividad, no solamente la departamental, sino la municipal. El CIBI se convertirá
en un acopio de factores que hacen que la tecnología, la innovación, el desarrollo, la biodiversidad, pues sea revisado no solamente a nivel local, sino nacional, como un referente de talla internacional. Y eso, por supuesto, ese detonante nos pondría a nosotros en Dos Quebradas en una posición absolutamente meritoria. Y gracias a eso podríamos incorporarnos en la ruta nacional de la competitividad en biodiversidad. Y ese es un ejercicio que nos parece de la mayor trascendencia, y esperamos que esa gesta que se ha venido generando desde hace muchos años por parte de diferentes actores públicos, pues se traduzca en este momento en una realidad para nuestro municipio. Sí, es un proyecto que está avanzando precisamente hoy a las 10 de la mañana. Hay una cita con el gobernador Juan Diego Patiño para hablar del comité cívico con él para avanzar sobre este tema que es tan importante. ¿Cuál es la recomendación que usted le podría hacer con su experiencia a la administración del alcalde Roberto Jiménez para que podamos avanzar mayoritariamente en este proceso de realmente ser más competitivos? Porque claro, lo estamos logrando, se ha venido dando un crecimiento, pero ¿cómo crecer aún más? Pues esta actividad, este espacio nos pondría a nosotros en una posición absolutamente maravillosa, y nuestro municipio no puede apartarse, no puede dejar solamente que el gobierno departamental con un esfuerzo gigantesco pues haya generado esta actividad. Ahora necesitamos que el fisco municipal, que la actividad que la administración municipal se vincule de fondo en esta generación de valor agregado para el territorio. Sobre esa base, este es un proyecto de ciudad, y en un proyecto de ciudad de semejante envergadura, pues el municipio tiene que estar absolutamente comprometido con todos los factores que ello implica, y en ese sentido, qué rico sería que pudiéramos armonizar todos esos efectos, y por ello el Comité Cívico de Dos Quebradas ha venido compartiendo con diferentes actores, y en esta mañana haremos lo pertinente con el señor gobernador en búsqueda de que esa armonía entre lo departamental y municipal, y por supuesto la ejecución de estas obras, sean traducidas en resultados tangibles para todos. Se sigue entonces, digamos, en ese proceso. Ahora, quería preguntarle también por la zona franca. La zona franca, realmente, ¿cómo ha incorporado a empresarios de Dos Quebradas? Pero la zona franca es un instrumento para la colocación internacional que nos ha permitido en todos estos años una posibilidad no solamente de que nosotros le proveamos algunos insumos, sino adicionalmente entrar al territorio algunos otros productos ya terminados. Y esa relación, por supuesto que es una relación de doble vía. Sobre esa base es pertinente decir de que hoy por hoy la zona franca ha venido creciendo. Tenemos algunos relacionamientos, no es lo óptimo para nuestro querer y entender, pero evidentemente es un instrumento que nos ha ayudado en muchos de los componentes a nivel de colocación internacional. Bueno, es que estaba leyendo aquí también en términos económicos cómo se destaca Dos Quebradas. Se destaca como la segunda ciudad más relevante en la economía de Risaralda, contribuyendo con el 20% del Producto Interno Bruto departamental, de acuerdo al año 2023, impulsada por un crecimiento del 5.8% en el sector manufacturero, superando el promedio nacional que está en el 4.7%. Este desempeño refleja su fortaleza en sectores productivos y su rol como motor económico regional, aunque no alcanza los niveles de competitividad de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali. En cuanto al índice de competitividad turística regional de Colombia, 2024, Dos Quebradas se posiciona en el puesto 31 a nivel nacional entre más de 260 municipios con vocación turística, mejorando desde el puesto 48 en 2023. Este avance refleja esfuerzos de infraestructura, gestión de destino, cultura, ambiente, estrategia de mercadeo y desarrollo empresarial, además de su calificación como destino turístico sostenible desde 2022. Sin embargo, está por debajo de las ciudades líderes en turismo como Cartagena, Bogotá o Medellín. A nivel departamental, Risaralda ocupa el quinto lugar en el índice departamental de competitividad 2025 con un puntaje de 6.23 sobre 10, destacándose en adopción de TIC 7.37 y ubicándose por encima
de departamentos como Santander y Caldas. Esto beneficia indirectamente a Dos Quebradas, que junto con Pereira impulsa la competitividad regional. En resumen, Dos Quebradas se encuentra en un nivel intermedio alto de competitividad en Colombia, con fortalezas en el sector manufacturero y turismo sostenible, pero no cumple el nivel de principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y en ese proceso de los rankings turísticos y su aporte de Risaralda consolidan pues como un actor relevante acá en el eje cafetero. Esto es lo que se publica en algunos medios digitales. Ese es el concepto, o sea que no estamos tan mal, doctor Jiménez. Por supuesto que no, Germán, es que mira, nosotros incluso tenemos la certificación turística, una de las certificaciones turísticas nacionales, por eso en ese ranking, y sobre más de 200 ciudades que es medido, nosotros estar en ese puesto es absolutamente meritorio. Hay que conservar el ranking de ciudad certificada, y en ese sentido es una meta que tiene que tener la administración municipal para poder crecer en esos componentes económicos, pero adicionalmente, Germán, es decir, de que esta ciudad tiene más de 60.000 trabajadores directos. Eso es una cifra absolutamente importante. Es decir, tenemos más trabajadores que muchas ciudades sumadas de todo nuestro departamento. Esta ciudad tiene más de 5.5 billones de pesos en inversión. Quiere decir eso de que tenemos unos elementos de potencia gigantesca alrededor en el tema económico. Somos sumados la 23ª ciudad de Colombia, sobre 1.200 municipios. Esta ciudad es la número 23 del país en muchos de los componentes económicos. Es absolutamente maravilloso esa cifra, y por supuesto lo que estamos administrando, lo que se ha administrado en este territorio, tenemos que conjugarlo con decisiones públicas y que hacen que el sector privado pues se sume en esa escalada positiva, o en el sostener esa escalada positiva que ha tenido a través del tiempo. Pues le queremos agradecer al doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, doctor Germán, que nos ha dado luces importantes, el análisis económico. Hablamos con él sobre el tema de Gemoda y bueno, haciendo el análisis muy detallado del tema de competitividad en el departamento de Risaralda. Que tenga un buen día, doctor Jiménez. Igualmente, para ti y para todos los oyentes. Una muy buena semana. Igualmente.